Pues a ver si ya. Hombre, no voy a tener.
vivir. Amándote, 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 algún día sabrás lo que ha sido vivir. Amándote, amándote, amándote. Algún día sabrás que me voy a morir. Amándote. Algún día sabrás lo que ha sido vivir. Amándote, amándote, amándote. Algún día verás que me voy a morir. Amándote, amándote, amándote. Algún día sabrás lo que ha sido vivir. Amándote, amándote, amándote. Pues que me dijo, no te enamores de nadie, no te enamores de nadie, no te enamores de nadie, mi vida, mi amor. Pues el que me dijo, no te enamores de nadie, no te enamores de nadie, mi vida, mi amor, no te enamores de nadie. Algún día verás Algún día que me voy a verás morir. que me voy a morir. Amándote. Algún día sabrás Algún día sabrás lo que ha sido vivir. amándote. Algún día verás que a morir, me voy a morir. Amándote, amándote, algún día sabrás, algún día sabrás lo que ha sido vivir. Amándote, amándote, Un día verás que me voy a morir. así que me dijo, no te enamores de nadie, no te enamores de nadie, mi vida, mi amor, no te enamores de nadie, mi vida, mi amor. Fue que me dijo, No te enamores de nadie, no te enamores de nadie, mi vida, mi amor, no te enamores de nadie, mi vida, mi amor. Y así fue que me dijo, no te enamores de nadie, no te enamores de nadie, mi vida, mi amor, no te enamores de nadie, mi vida, mi amor. Y así fue que me dijo, no te enamores de nadie, no te enamores de nadie, mi vida, mi amor, no te enamores de nadie. Buenas tardes a todos. Yo voy a ser breve, porque mi misión aquí es la de darles a todos la bienvenida y presentar sucintamente este acto. Esto de hoy es una fiesta, y es una fiesta para rendirle homenaje a una compañera muy querida, que es Josefina, una persona que ha sido y que es muy importante en esta escuela. La medida de la importancia de Josefina creo yo que está, se puede ver en este mismo acto, porque en cuanto se empezó a organizar, todas las personas a las que se llamó quisieron estar aquí, aunque fuera un ratito, aunque fuera para participar 5 minutos, o aunque fuera para estar sentado ahí entre el público, para devolverle a Josefina un poquito de las muchas cosas que ella nos dio a nosotros. Aquí están personas que fueron compañeros de ella como profesores, cuando ella daba clase en la escuela. Hay otras personas que fuimos alumnos y que ahora somos profesores. Hay alumnos, hay amigos, actores, familia. Todos van a poner un poquito de su parte y han elegido libremente lo que querían hacer: cantar canciones, recitar poemas, recitar escenas. Ahora bien, todas estas actividades están relacionadas con el mundo que Josefina nos enseñó y que nos enseñó sobre todo a amar, que era el mundo de la palabra. Ella nos dio clase de literatura o de verso y ninguno de los que hemos sido alumnos suyos lo hemos olvidado. Tengo que explicar que por las prisas en el programa que ustedes tienen hay algunas pequeñas faltas que yo quiero corregir rápidamente, sobre todo en 2 capítulos, uno de erratas y otro de agradecimientos.
En el de agradecimientos, por supuesto, quiero citar en primer lugar a la familia de Josefina. Muchos de los miembros de la familia están por aquí sentados. Gracias a ellos, la biblioteca es un poco legendaria de Josefina, porque todos los que un poco sabíamos de esa biblioteca, ha sido cedida a este centro para que los estudiantes de ahora, los que ya no la han conocido, pues puedan tener también un poco de ella y puedan seguir aprendiendo. Queremos también agradecer a una persona que no figura aquí, que es José Luis Raimon, un profesor nuestro que ha estado colaborando muy intensamente para que algunas de las escenas que se van a ver aquí se pudieran llevar a cabo. Por supuesto, al coro de la Unión de Actores y al Departamento de Publicaciones. También tengo que mencionar unas pequeñas erratas que aparecen por aquí. En primer lugar, aparece... ¿Dónde estás? Perdóname. Carmen García Mas en el papel. Es Carmen González Mas. Nos falta en el programa Juan Manuel Navas, que va a actuar en el bloque de poemas con un romance de creación propia. Y, por supuesto, aparece como una pieza romántica el fragmento de Bach, que van a tocar nuestras compañeras más tarde, que no es un fragmento romántico. Finalmente, como director del centro, yo quería agradecer personalmente a todos los que están aquí, pero un poco en particular a 4 personas que han sido las que han estado coordinando esta actividad de hoy. Son Charo Amador, Izaskun Azurmendi, Ricardo Domenech y Beatriz Suárez. Y en un último nivel muy personal de mi relación con Josefina, yo imagino que todos los que estamos hoy aquí, pues de alguna manera nos acordamos de los momentos más íntimos, más personales, de aquellas cosas de nuestro contacto con ella que pudieron marcarnos de una manera determinada. La verdad es que cuando yo he hecho esta reflexión, pues la verdad es que me ha sido muy fácil por una razón. Josefina fue la primera persona, junto con Ricardo Domenech, que leyó las primeras escenas de una obra que yo estaba escribiendo cuando era alumno de interpretación, y en la cual yo no tenía mucha fe ni muchas ganas de escribir, la verdad sea dicha, pero gracias a el interés y el entusiasmo de Josefina y más tarde de Ricardo, pues resulta que terminé esa obra, y miren ustedes por dónde se terminó en una tarde mi carrera de actor, pero bueno, me encontré con una carrera de dramaturgo, así que yo puedo decir que literalmente Josefina García Araez me cambió el destino. Bien, muchas gracias a todos, y ahora voy a pasar la palabra a Ricardo Domenech, que va a hablarnos de algunos aspectos de Josefina durante su estancia como profesora en la escuela. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo traigo una chuletilla por aquí, porque no hay profesor sin chuletilla, ¿no? Entonces yo vengo con mi chuletilla y con algo más, con mucho cariño hacia Josefina, como es lógico. Yo llegué de profesor a la RESAT en el año 69. Vine de una manera un poco rara porque tenía que dar unas clases que no daba un profesor, que es el que tenía el nombramiento, y no daba esas clases, entonces alguien tenía que darlas. Y Herman Bonien, que era el director en ese momento, por consejo de Josefina, me llamó y dijo: por favor, estamos en el mes de marzo, hasta el mes de junio puedes tú dar esas clases. Y así empecé yo este lío de la RESAT, que ya me he tenido toda la vida, pero que ha sido un buen lío porque, entre otras cosas buenas, he compartido estos años de profesor, salvo un lapso de tiempo, desde el 71 hasta el 76, en que me echaron. He compartido, hay que decirlo, es un momento también de recordar cosas. Y he compartido todo este tiempo con Josefina, hemos sido compañeros como profesores, y decir que nos hemos llevado bien sería trivializarlo, porque era más que llevarnos bien. Compartíamos verdaderamente una idea de la escuela, compartíamos la esperanza de muchos cambios en la escuela. Todos ella no los ha podido vivir como profesora, pero sí muchos de ellos. Josefina, cuando yo vine a finales de los 60, llevaba muy poco tiempo desde su oposición. Había visto la transición de la escuela de la calle del Pez al Teatro Real. Allí, en el Teatro Real,
presenciamos los dos y vivimos los dos y en parte protagonizamos todos los cambios que hubo en la época de dirección de Hernán Bonín, en la época de dirección de Rafael Pérez Sierra, al que estamos esperando, no se crean ustedes que lo hemos secuestrado, estamos esperándole y cuando venga le ponemos un atril de estos enseguida, aunque esté donde esté. Y más tarde, ya la gran renovación de la escuela, que fue conseguir que los estudios de arte dramático tuvieran un rango universitario y tuviéramos un edificio adecuado, y más que adecuado, realmente, como es este. Toda esa batalla última, Josefina no la ha podido disfrutar. Josefina se jubiló en 1976 y verdaderamente no ha podido disfrutar de esta época en la que ella habría hecho muchas cosas. Pero sí pudimos contar con su presencia aquí, en muchas cosas, no estrictamente de profesora, dando unas clases regulares, sino colaborando con su sabiduría y con su consejo en diferentes actividades. En este sentido, hemos compartido los dos un largo trecho y para mí, verdaderamente, evocar a Josefina es evocar algo que es muy mío también en esta aventura de la Resat. Hay dos frases, una frase de García Lorca y una frase de Unamuno que nos ayudarían mucho, me ayudarían mucho en esta evocación de Josefina. García Lorca decía que la poesía, cuando dice poesía quiere decir la literatura, no quiere adeptos, sino amantes. La definición es formidable. La definición es formidable, la diferencia que hay entre un adepto y un amante. La literatura quiere amantes. Y Josefina fue precisamente esa amante de la literatura. La literatura, y por extensión el teatro, fue el gran amor de Josefina. Y eso se puede reconocer bien. Primero, ella misma escribió poesía, aunque muy tímidamente no quería enseñarla a los amigos, pero ella escribió poesía. También hizo ediciones críticas de obras, sobre todo del siglo de oro. También artículos, y recientemente hemos publicado un artículo en nuestra revista Acotaciones. Y además se volcó en la enseñanza de la literatura y específicamente en lo que se refiere al trabajo del verso con el actor, y ahí ha creado realmente una escuela que afortunadamente tiene un prestigio cada día mayor. Josefina, amante de la literatura. Ese amor lo ha llevado hasta el final. Una cruel enfermedad, porque los dioses son crueles con los que aman, una terrible enfermedad para una persona que se dedica a la literatura, fue el de las cataratas que le perturbaron la vista hasta quedar ciega. Eso es lo peor que le puede ocurrir a una persona de letras, evidentemente. Pero como amante verdadera, ella no se dio por vencida y en esas condiciones, haciéndose leer los textos por familiares, por amigos, haciéndose leer los textos, dictando sus escritos, hasta el final fue amante de la literatura y nos transmitió el ejemplo, el modelo de cómo amar de verdad aquello que creemos que amamos. La frase de Unamuno, con la que termino ya, era muy sencilla. Decía Unamuno que hay personas que parece que tienen luz. No se refería a luz de focos estos, ni tampoco a esas personas brillantes que son esos picos de oro. No, la luz que decía Unamuno es algo más profundo, es algo que viene de los adentros. Y es algo que tienen algunas personas. No sabemos muy bien en qué consiste, pero yo creo que eso lo entendemos enseguida. Hay personas que estamos con ellas y tienen luz. Así era Josefina, verdaderamente. Por esto, verdaderamente también, por esto, esa ausencia suya es en cierto modo una oscuridad que ahora queremos iluminar con el recuerdo y con el cariño que tenemos por ella. Muchas gracias. A todos. Bueno, esto es un encargo personal porque me pidieron que, aparte de evocar a Josefina desde nuestro gran profundo cariño que todos la teníamos, ¿no?,
que evocáramos también su técnica, el legado docente que ella nos ha dejado. Así que yo voy a intentar hacer un humilde resumen de todo lo que ella trataba en la enseñanza del verso. Espero que no se les haga muy largo. Josefina García Araiz concebía el texto en verso como una partitura musical. La interpretación del verso obliga al perfecto dominio de la dicción, al respeto por los valores fonológicos y rítmicos, a desentrañar las marañas sintácticas de los hipérbatos con cambios tonales y conocimiento de la lengua. Insistía en el error de dejarse llevar por la intuición sin un sustento técnico. El actor debe llegar a la síntesis de la armonía y el sentido. Debemos respetar el criterio del autor en su búsqueda del ritmo determinado con el que impregnó un texto, una obra. El autor de verso juega con la base psicológica que encierra la repetición de secuencias rítmicas, la disposición de las cláusulas, de la rima y de efectos estilísticos que se adentran ya en el campo de la retórica y la poética. Josefina, en su libro Verso y Teatro, cita el ideal del lenguaje poético de García Calvo, con el que se identifica totalmente. El lenguaje poético marchará con el ritmo con el que golpea el caballo, o ruedan los soles, o golpean las olas contra el cantil, o palpitan los corazones cuando no nos acordamos de ellos. Si nos paramos a pensar cuánta armonía rítmica se encierra en la naturaleza, el ritmo nos rodea, el verso lo encierra en sí mismo. Nosotros, los actores, tenemos la absoluta responsabilidad de desentrañar la partitura que Josefina, con su pedagogía, nos enseñó a interpretar. Desde el siglo XVI, nuestro verso clásico utiliza un sistema regular isosilábico en el que el elemento regulador es el acento y el apoyo rítmico la rima. La polimetría y la polirritmia de este sistema isosilábico permiten un amplio campo de creación poética que abarca desde metros y tonos graves y sentenciosos hasta la fluidez más volátil. Josefina creó en su sistema pedagógico 4 grandes apartados para estudiar un texto en verso. La duración. En este concepto debemos atender principalmente a la expansión o medida de las sílabas métricas, que son fonéticas y no siempre coinciden con las gramaticales. La sílaba métrica es la unidad métrica básica, por lo que hay que mimarla y no suprimir ninguna. El poeta busca siempre un recurso para ajustar e igualar la duración de varios versos dentro de la composición. Las principales herramientas, o llamémosles licencias métricas, para lograr este objetivo son la sinalefa, la dialefa o hiato, la diéresis y la sinéresis. Podríamos nombrar también, ya en desuso, la sinafía y compensación. El autor tiene en cuenta con absoluta sensibilidad y delicado sentido rítmico los finales del verso. Si el verso es agudo, su percepción será más corta a nuestro oído, de manera que añadiremos un espacio más de tiempo para igualar la cantidad del verso paroxítono o llano, que es, por excelencia, el tipo de verso castellano. Los versos terminados en palabras proparoxítonas o esdrújulas son raros y difíciles, porque como su percepción es muy dilatada en el tiempo, deberemos apelar al buen hacer del actor para cortar las 3 últimas sílabas igualando su duración en el espacio de 2. Intensidad. Las sílabas se agrupan en torno a núcleos de intensidad, formándose desde una unión absoluta entre las sílabas en el sirrema hasta la posibilidad de separación entre grupos fónicos para formar, a su vez, otras agrupaciones. Los diferentes grados de intensidad silábica van creando un ritmo involuntario y fonológico que irá perfilado por el que le sugiere al actor el ritmo emocional de su personaje. La cláusula es la unidad en la que se divide el tiempo métrico del verso. Es un grupo de intensidad que se hace rítmico. Hay que tener en cuenta que no todos los acentos prosódicos son rítmicos, pero sí, todos los rítmicos han de ser prosódicos. El último acento de cada verso es siempre rítmico, pero como nuestra base fonética es llana o grave, la dicción tiende a igualar las distintas duraciones de los finales de verso, como vimos en el apartado anterior. Existen acentos extrarrítmicos o secundarios y acentos antirrítmicos. Para la resolución de los últimos tendremos que aplicar la ley de la alternancia y elegir uno, cediendo uno de ellos parte de su fuerza al elegido. Independientemente de citar Josefina en su libro las teorías de insignes estudiosos como Andrés Bello, Navarro Tomás, Balbín, acerca de los pies o cláusulas rítmicas, apoya plenamente la importancia de centrarse principalmente en 2 ritmos, uno binario, el trocaico, y otro ternario, el dactílico, ambos de percepción sonora decreciente. La pausa vendría a ser otro elemento regulador del ritmo. Estas pueden ser de sentido, métricas, de mayor o menor duración, dependiendo si son estróficas, semiestróficas, versales o internas. La cesura es la pausa interna de mayor duración. Actúa como una pausa versal en versos que rebasan las 11 sílabas. La cesura rechaza la sinalefa entre los hemistiquios.
Los silencios son parte de la partitura musical del verso. Se convierten en valiosísimas herramientas que potencian el ritmo, aclaran la semántica del texto y evidencian la riqueza prosódica en la expresión. El encabalgamiento debe percibirse como un quiebro en el ritmo. ¿Recordáis? Es como doblar una esquina con paso normal. Ni te paras ni te precipitas, pero das la vuelta y entras en otra calle, otro verso, sin prisa y sin pausa. Es increíble que tantos estudios se puedan concretar en una explicación tan sencilla, pero tan evidente y sensible. Yo aún utilizo esta definición con mis alumnos. Por otra parte, Josefina establece en el enlace un matiz sutil y diferenciador ante la posibilidad de una brevísima pausa entre los elementos oracionales que quedan entre los dos versos. El timbre. Según Josefina, su incidencia en el verso se relaciona con la medida, la rima y la armonía. En el apartado de la medida en el verso ya cité las licencias métricas de las que el autor se vale para cuadrar las sílabas métricas en un verso de una duración determinada. Cita literalmente Josefina. En cuanto a la rima, podremos observar cómo es el elemento ordenador repetitivo. La reaparición regular tímbrica de las mismas letras ayudarán con su recuerdo a fijarlo. Podemos hallar el origen de la rima en la similicadencia. La uniformidad de su colocación aumentaba y se llegó a colocarlas al final de los versos. Más tarde, el refinamiento de los trovadores la amplió con ricas consonancias. Existe rima interna, externa, intensa y leonina. Muchos efectos tímbricos se prodigan en el barroco, desde el gusto por la polifonía, la orquestación, pasando por las retantes sinalefas compartidas, hasta el inquietante rompimiento de voces de un verso que los clásicos antiguos denominaban antilabé. Tono. La entonación es la línea melódica que forman los sucesivos cambios de los tonos silábicos en una frase completa. En la curva melódica, la gramática somete a la fonética, sin menospreciar el valor que la afectividad y la emoción añaden al dibujo de dicha línea. Josefina recordaba siempre como algo obvio, pero a veces olvidado, la importancia de analizar los inicios y los finales de los grupos tónicos, fónicos y las oraciones. Dependiendo de la interrelación entre estos grupos, se establecen distintas posibilidades de entonación final o tonema. Los tonemas o finales de unidades melódicas encierran toda la parte de significado y afectividad. Josefina las catalogaba en 5: anticadencia, semianticadencia, suspensión, semicadencia y cadencia. Especial cuidado hay que tener en la entonación de los encabalgamientos, ya que para dar continuidad tonal al si-rema entre dos versos es necesario mantener el tono melódico en una suspensión. Algo tan evidente como cerrar con una clara cadencia una idea, ya sea dentro de un verso o en el final de este, clarifica enormemente el entendimiento del sentido, embelleciendo la estética del texto y evidenciando el buen hacer del actor. Josefina siempre nos alentaba a la interesante búsqueda de la relación entre sonoridad y el desarrollo dramático del personaje. Su pedagogía siempre se basó en el profundo respeto por las normas métricas que evidencian la partitura del texto en verso, pero sin olvidarse jamás del deleite del oyente, del valor del ritmo y sonoridad de las palabras, siempre al servicio de la acción, no como artificio frío y puramente técnico. La teoría no se impone a la práctica, sino al contrario, se elabora como consecuencia de las condiciones lingüístico-sonoras de cada idioma, decía Josefina, afirmando que la esencia del verso era su musicalidad, el placer auditivo. Esto había que aceptarlo sin pudores ni complejos. Sin duda, su legado docente ha sido una herramienta que permite al alumno aprender la técnica con la que podrá emprender un texto en verso y al docente sistematizar, algo tan difícil en el arte, los conceptos claves que el alumno manejará toda su vida laboral. Demasiadas cosas a tener en cuenta en la maravillosa práctica del verso, pero según las palabras que un día me dijo mi querida maestra, sabiduría es lo que queda después de haber olvidado lo que se ha estudiado. Su sabiduría me enseñó que la técnica nos hace libres en la interpretación. Así que lancémonos al estudio y a la práctica del verso y quizá dentro de muchos años lo digamos bien. Buenas tardes a todos y a todas. En 1992, la Unión de Actores y de Actrices, que es el sindicato de los actores, para los que no saben de la profesión, y que tiene un coro, como han podido ver y oír, le entregó a Josefina el premio especial. Cada año hace una entrega de premios y en 1992 el premio especial fue para Josefina García Aray. Ella escribió unas palabras, como siempre,
agradecidas, porque es de las personas más agradecidas que yo he conocido y de mejor talante. Estas palabras fueron publicadas en la revista de la Unión de Actores. Parece que le estoy haciendo publicidad, pero es que es así. Y yo las voy a leer. Quiero dar unas gracias muy personales al coro de la Unión, porque formo parte de él y casualmente ahora hay 3 o 4 miembros de él que fuimos alumnos de Josefina, el resto no, y no dudaron ni un segundo en participar en este homenaje. Así que gracias. Vamos con las palabras de Josefina. Confesiones de una maestra de actores. Mis relaciones con el teatro son de amor, aunque indirectas. No pertenezco a la profesión, pero no me faltaron las ganas de ser actriz y dirigir actores. Mi primer contacto con él tuvo lugar, como en tantos casos, en el instituto. Ese día, mis complejos y timideces se esfumaron y me crecí en el escenario por arte de magia. Me aplaudieron mucho. No he vuelto a hacer nada más. ¿Motivos? La hostilidad familiar y social, la miopía, el miedo a tener que aprenderse de memoria los papeles y, por supuesto, la falta de vocación firme. Pasaron los años, unos años muy duros, y no había dinero para ver mucho teatro, pero yo iba siempre que podía, cada vez más. Se me presentó la ocasión de colaborar en una prestigiosa enciclopedia italiana del espectáculo. Les enviaba mis entrevistas brevísimas con los grandes actores de la época, casi todos fallecidos ya. ¡Qué emoción ser recibida en el Sancta Sanctorum de sus camerinos y contactar en vida con aquellos monstruos! Pero mi orientación seguía siendo otra, la universitaria. Di clases de literatura en la Facultad de Letras durante varios cursos y me sumergí en la investigación y la crítica. Todavía me sigue divirtiendo convertirme ocasionalmente en ratón de biblioteca. Cuando en los años 60 se creó el TEM de la calle Barquillo, entré en él para enseñar métrica. Más tarde comprendí que era un error titular así la asignatura y no verso, porque la teoría quitaba espacio a la práctica. Fue mi primera experiencia docente con futuros actores. Pronto siguió mi segundo y definitivo paso. Tras unas turbulentas, patéticas y divertidas oposiciones muy teatrales, gané la plaza de profesora de de Historia de la Literatura Dramática, naturalmente. Al principio lo mío se llamaba Cultura Literaria. Una pasada por esta especie de cajón desastre nunca viene mal a nadie, pero suponía un freno para las impaciencias interpretativas. Pronto se redujo al estudio exclusivo de los textos dramáticos, pero la mayoría de los alumnos no estaban para literaturas de ninguna clase. Querían interpretación, expresión corporal, mimo, si al menos se hablara de un Brecht, por ejemplo, pero no. A mí me correspondió enseñar los antiguos, los clásicos, cubiertos de polilla. Había que derrochar coraje para convencerles de que eso era teatro también, escrito para ser representado. ¿Y qué teatro? Los griegos, Lope, Calderón, Shakespeare, Molière, entre otros. Había que captar indiferencias y potenciar entusiasmos. Visitas al Prado, a la casa de Lope, recorridos por el Madrid de los Austrias. Conservo la reproducción de una de esas máscaras oníricas de Goya, hecha para mí por un entonces futuro Premio Lope de Vega de Teatro. Yo pienso que este señor. Lo difícil era ponerse de acuerdo para fijar el día. En clase oíamos música ambiental, flautas griegas, gregoriano, zarabandas. Prestaba mis libros, discos, cintas. No faltaba algún chorizo, pero en general era buena gente. He perdido muy pocos. Había que poner todas las seducciones de la cultura al servicio del hecho teatral. Las respuestas, por supuesto, no siempre eran positivas. Algunos cursos permanecían en una exasperante hibernación y cuando comenzaban a salir de su letargo, que también me habían contagiado a mí, el curso llegaba a su fin. Otros años, por la conjunción de los astros tal vez, la participación era gozosa, rica, creativa. Como los frutos de un árbol sacudido en sus ramas, caían las charlas, conferencias, proyecciones, representaciones de escenas breves, recitales. Lo cierto es que, aun en el peor de los casos, siempre destacaba una individualidad interesante dispuesta a echarme una mano.
Desde que más tarde, en la escuela entonces no tenía cabida, me centré en el estudio y práctica del verso, lo sigo trabajando con estudiantes y profesionales. En el laboratorio William Layton, en la Compañía Nacional de Teatro Clásico, escuela, con otras compañías y con todo aquel que quiera venir a mi casa. Defiendo el respeto a su peculiar sonoridad y mi lema es ni prosificación ni rengloneo. Y minuciosa comprensión y comunicación del texto. Pero no todos los versos son cristalinos, los hay muy complicados, de forma o de contenido, selvas impenetrables. Hay momentos, en un auto calderoniano, por ejemplo, en los que sin ayuda del Espíritu Santo es casi imposible aclarar un galimatías teológico sacramental, porque no siempre es fácil la conquista de la belleza, y son tan hermosos estos versos. Yo me lo paso estupendamente. He conseguido complementar dos pasiones: enseñar, transmitir a los otros los conocimientos e ideas adquiridas a lo largo de mi vida, y el teatro de carne y hueso. Las satisfacciones han pesado más que las amarguras. Cuando me conocéis, algunos dudáis en el tratamiento. ¿Tú? ¿Usted? Hace tiempo porque no se prodigaba el tú. Ahora supongo que por mis venerables arrugas. Como os salga, aconsejo. Siempre gana el tuteo, y lo que alguien habría podido calificar como falta de respeto, lo considero acercamiento inicial y posterior confianza. Tengo muchos amigos entre vosotros. He escuchado muchas confidencias, proyectos, sueños, batallas ganadas y perdidas, afanes de toda índole, profesionales y sentimentales, a veces confesiones muy íntimas. Siempre procuré animaros, nunca caer en la desesperanza. Veía o intuía el talento de algunos, y en otros, previsiblemente incapaces, porque nunca se sabe, el tesón, el entusiasmo, pueden hacer milagros. Conservo un montón de recuerdos vuestros, cartas, postales, poemas, dibujos, pinturas, entrañables declaraciones de amor, ese Pepa, te quiero, esos libros con espontáneas y efusivas dedicatorias. De vez en cuando los esparzo, los releo y mi ego se siente reconfortado. Gran cantidad de nombres se han perdido en el infinito. Es lógico, entre centenares. Muchos, muchísimos, ocupan ya su puesto en la fama. Otros van camino de ello. Y yo presumo, fulano ha sido alumno mío. Y no porque yo crea que me deban algo, los hay que apenas venían a mi clase. Es que me enorgullezco por haberlos conocido antes que el público. Y cuando leo por primera vez algún nombre conocido en los programas, me pongo muy contenta. Hay quien considera vuestra profesión como cualquier otra, tal vez con razón. Por su naturaleza humana, cada uno puede ser frívolo o serio, responsable o no, más sensible o menos, listo o tonto, bueno o malo. Yo, en principio, me siento atraída por la personalidad del incipiente o joven actor, que es al que mejor conozco, por su sentido de la libertad y la independencia, por sus ilusiones, por todo eso que no sé si son cualidades o defectos y que la realidad posiblemente les obligará a ir abandonando, o por el contrario, a sublimarse en divismo. Yo quiero veros como a una especie distinta, con sustancia propia. Por eso os envidio un poco. Gracias por este premio que me ha acercado más sentimentalmente a vosotros.
Cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevare el blanco día, y podrá desatar esta alma mía, ora su afán ansioso, lisonjera. Mas no, desotra parte en la ruguera, dejará la memoria en donde ardía. Nadar sabe mi llama la agua fría, y perder el respeto a ley severa. Prisión ha sido, venas que humor a tanto fuego han dado, médulas que han gloriosamente ardido. Su cuerpo dejará, no su cuidado, serán ceniza, mas tendrán sentido. Polvo serán, mas polvo enamorado. Pantalón negro de pana, envuelto en medias negras. Camisa blanca, cuello alto, y ya era Lope de Vega. Josefina lo creía, que era la maestra. Jardines de Sabatini al llegar la primavera, en aquella escuela de ópera, esdrújula una se resta, comprendiendo a Calderón, Shakespeare, Cervantes y Rueda, Aristófanes, Esquilo, Contaminatio, poeta, Federico y Valle Inclán y sus luces de Bohemia. Originando palabras, protagonista, tragedia, antagonista, persona, hidalgo, snob sin nobleza. Y aquel verso, anagnosis severa, con los tamboriles dedos y aquella eterna paciencia. Era yo el que no creía que aquello era ser maestra. Más tarde, algunos cafeses en su inmensa biblioteca, afinando en preceptiva comedias nuevas y viejas, desvelando en cada texto motivos y peripecias. El tiempo me hizo enseñante, maestro sería imprudencia, intentando enamorar mis pupilos con su técnica, intentando enamorar como ella a mí me hiciera. Algunos de ellos creían que mi madre verdadera era una tal Josefina. Tal amor se le profesa. Hoy, en esta escuela grande, que tanto le debe a ella, en esta grande escuela, sinéresis muy siniestra, seguro que me perdona saltarme una sinaleza. Usar palabras sencillas cabalgando a su manera, no saber usar epítetos y otras 1000 licencias bellas que describan bellamente lo que en mi recuerdo queda. Ser incapaz de escribir 3 metáforas completas. Blanca queda tu memoria. Blanco quedo por tu ausencia. No ser Lope, ni saber animar la rima interna. Ella sabrá perdonarme como mi madre que era. Josefina, guapa, un beso grande. Esto era un sirremo. Recordando a Josefina. De repente te escribo un poema. Va de mi boca a tu boca. Y si miro la luna, la encuentro triste y grave. Mi corazón ya no va de tu mano. Anda esquivo y desteñido. Cuando publiqué mi segundo libro, te lo dediqué íntegro. Y siempre dijiste, este libro es el que más me gusta.
y yo decía que tu lenguaje estaba lleno de salud creadora. El año que nos conocimos, en verano, nos fuimos de vacaciones a mi casa andaluza. Para ti un hermoso hallazgo, nada más y nada menos que la grandiosa Sierra de Aracena y un campo dulcemente melancólico. Allí las hojas de los árboles nunca están mustias. Jarales, romerales, fresno, alisio se confunden y entremezclan con las higueras y abetos. Allí hay olivos antiguos, de antes de Cristo, te decía yo muy seria, y tú contestabas divertida y teatral, pero qué exagerada eres. Algunos olivos tenían un hueco tan hondo que nos metíamos dentro. Desayunábamos con mi madre debajo de un gran jardinero, en un patio encalado, y allí descubrí que además del verso, los clásicos, te apasionaba pasear por el campo. Sacabas del bolsillo un lápiz, un papel, para apuntar las cosas que se me ocurrían, y reías escuchando llamarada, clavel, abeto rojo, ímpetu, arrebato, enebro, madrigal, más, dime más cosas, abies grandis, abies magnífica, abstracción, éxtasis, alibustre, alfaneiro, criadilla de tierra, o trufa, decías tú. Aquello era un bullicio de palabras, te las decía cada vez más deprisa, por oírte a ti repetirlas más despacio. Ay, qué ricas las palabras que boca a boca compartíamos. Beberse la respiración y darse aliento mutuo. Hoy los tulipanes y las lilas también te lloran. Yo quiero ceñir tu cintura, escuchar tus latidos que salen de entre las venas, finísimos susurros de tu voz. Ay, ¿dónde nos vemos, Josefina? Buenas tardes. Mi nombre es Diana Moreno. Yo tuve el inmenso placer y el inmenso honor de ser amiga de Josefina durante los últimos años de su vida. Y compartimos un problema. Ella veía poco y yo también. Entonces nos apoyábamos la una en la otra y yo algunas veces casi la tenía que arrastrar para ir al teatro, que es también mi gran pasión. Pero en cuanto le recordaba que iba a ver allí a uno, a dos, o a tres, o a muchos de sus niños, se le olvidaban todos sus problemas. Siempre me decía que fuera a su casa a trabajar el verso cuando quisiera. Y la verdad es que nunca jamás me atreví, porque le tengo muchísimo respeto al verso. Así que, por eso, porque ella me lo decía, y porque le tengo tantísimo respeto al verso, y porque la echo mucho de menos, Josefina, perdóname por lo que vas a oír. Viendo estoy mi beldad hermosa y pura. Ni al rey envidio, ni sus triunfos quiero, pues más ilustre imperio considero que es el que mi belleza me asegura. Porque si el rey avasallar procura las vidas, yo las almas. Lo siento. Yo, de cuantas el mar, pies de jazmín y rosa, en sus riberas pisan matizadas alfombras, aquí, donde el sol besa soñolientas las ondas, alegrando zafiros, las que espantaba sombras. Por la menuda arena, unas veces aljófar y átomos otras veces del sol que así la adora. Oyendo de las aves las quejas amorosas y los combates dulces del agua entre las rocas, en pequeñuelo esquife o en compañía de otras, tal vez al mar le peino la cabeza espumosa. Ya con la sutil caña
que el débil peso dobla del tierno pececillo que el mar salado azota, o ya con la atarraya, que en sus moradas ondas prende a cuantos habitan aposentos de conchas. Sola, de amor exenta como en amores sola, tirana me reservo de sus prisiones locas. Segura me entretengo, que en libertad se goza el alma y amor áspid no le ofende ponzoña. Dichosa yo 1000 veces, amor, pues me perdonas. Si ya por ser humilde no desprecias mi choza. Obeliscos de paja mi edificio coronan, nidos, si no a cigüeñas, a tortolillas locas. Mi honor guardo entre pajas, como fruta sabrosa, vidrio guardado en ellas, para que no se rompa. llena de rumores, de sonidos, de músicas suaves que deleitan y no dañan. Unas veces resuena en mis oídos el vibrar de 1000 instrumentos y otras son voces que si he despertado tras un largo sueño, de nuevo
me hacen dormir y al soñar las nubes se me descubren mostrando riquezas. A punto de lloverme. Así que despierto. Y al despertar lloro por seguir soñando. Soñando. Cuando la lavan, ríndese cuando suspiran, que cuantos ojos la miran con tantas flechas la clavan. Pues cuando se ha de casar una mujer nunca vista. Eso no ha de ser conquista, que es imposible acertar. Pues ¿qué ha de ser? Buena fama de virtud y de nobleza. Donde falta la riqueza, mucho la hermosura llama. Que ya no quieren los hombres, sola virtud. ¿Pues qué? Hacienda. Baja los ojos al suelo, porque solo has de mirar la tierra que has de pisar. ¿Que no he de mirar al cielo? ¡No repliques, bachillera! Pues no quieres que me asombre. Crió Dios derecho al hombre con que el cielo haber pudiera, y de su poder sagrado fue advertencia singular, para que viese el lugar para donde fue criado. Los animales que el cielo para la tierra crió, miren al suelo. Mas yo, ¿por qué de mirar al suelo? Mirar al cielo podrás con solo el entendimiento, que un honesto pensamiento mira la tierra, no más. La vergüenza en la doncella es un tesoro divino. Con ella 1000 bienes vino, y a 2000 males sin ella. Cuando quieras contemplar en el cielo, en tu aposento, con mucho recogimiento, tendrás feliz lugar. Desde allí contemplarás de su grandeza el proceso. No soy monja ni profeso las lecciones que me das. Y si para atormentarme me trajiste al jubileo, más cumplieras tu deseo, pudiendo en casa encerrarme, dejarasme con 1000 llaves. ¿Extremos haces ahora? Pues no he de sentir, señora, que por momentos me acabes con mis ojos va riñendo. ¿En qué te dan ocasión? Ay, por ser santa la ocasión, voy tus ojos componiendo. Y no recibas enojo, que doncellas y hermosuras son como las criaturas que suelen morirse de ojo. Ay, Mancebete en Madrid, que si te mira al soslayo, hará el efecto de verdad. ¿El cielo no me decís? Abrazarte el corazón dejando sano el vestido. Ya sabes tú que no he sido de tan tierna condición. Decía tu abuela honrada que una doncella
dulce y altanera era en la calle una fiera de cazadores cercada. Piérdese cuando la alaban, ríndese cuando suspiran, que cuantos ojos la miran, con tantas flechas la clavan. Pues cuánto se ha de casar una mujer nunca vista. Eso no ha de ser conquista, que es imposible acertar. Pues ¿qué ha de ser? Buena fama, de virtud y de nobleza. Donde falta la riqueza, mucho la hermosura llama, que ya no quieren los hombres sola virtud. ¿Pues qué? Hacienda. Baja los ojos al cielo, porque solo has de mirar la tierra que es de pisar. ¿Qué? ¿No he de mirar al cielo? No repliques, bachillera. Grifo violento, que corriste parejo con el viento. Donde rayo sin llama, pájaro sin matiz, pez sin escama y bruto sin instinto natural. Al confuso laberinto de esas desnudas peñas te desbotas, te arrastras y despeñas. Quédate en ese monte, donde tengan los brutos su faetonte. Que yo, sin más camino que el que me dan las leyes del destino, ciega y desesperada, bajaré la cabeza enmarañada de este monte eminente, que arruga al sol el ceño de su frente. Mal Polonia recibes a un extranjero, pues con sangre escribe su entrada en tus arenas. Y apenas llega, cuando llega apenas. Bien mi suerte lo dice. Mas ¿dónde halló piedad un infeliz? Oh, Dios, y no me dejes fuera de cuenta a mí cuando te quejes. Que si dos hemos sido los que de nuestra patria hemos salido a probar aventuras, dos los que entre desdichas y locuras aquí hemos llegado, y dos los que del monte hemos rodado. No es razón que yo sienta meterme en el pesar y no en la cuenta. ¿Mas qué haremos, señora? A pie, solos, perdidos y a esta hora en... Hace la fantasía. A la medrosa luz que aún tiene el día, me parece que veo una rústica torre. Pues vámonos acercando, que este es mucho a mirar, señora, cuando es mejor que la gente que habita en ella generosamente nos admita. La puerta, mejor diré funesta boca abierta, está ahí desde su centro, nace la noche, pues la engendra dentro. ¿Qué es lo que escucho, cielo? Inmóvil bulto soy de fuego y hielo. Cadenita, ¿y qué suena? Que me maten si no es fantasma en pena. Bien mi temor lo dice. Merosos clamores. Clarín, huyamos penas y rigores. En tal estado vengo que ya ni para huir ánimo tengo. Ya no puedo mover el paso helado. ¡Ay, mísero mío! No es una luz. Aquella caduca exhalación, pálida estrella, que en trémulos desmayos, pulsando ardores y latiendo rayos, hace más tenebrosa esta oscura región con luz dudosa. Sí, pues a sus reflejos puedo determinar, aunque de lejos, una prisión oscura que es de un vivo cadáver sepultura. Y porque más me asombre, en forma de una fiera yace un hombre de cadenas cargado y solo de la luz acompañado. Pues huir no podemos. Desde aquí sus desdichas escuchemos. Sepamos lo que dice. ¡Ay, mísero de mí! ¡Y ay, infeliz! Apurar cielos pretendo, ya que me tratáis así.
¿Qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque si nací, ya entiendo qué delito he cometido. Bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Solo quisiera saber, para calmar mis desvelos, dejando a una parte ancianos, el delito de nacer. ¿Qué más os pude ofender para castigarme más? No nacieron los demás. Pues si los demás nacieron, ¿qué privilegios tuvieron que yo no gocé jamás? Nace el ave con las galas que le dan belleza suma, apenas es flor de pluma o ramillete con alas. Cuando las etéreas alas cortan con velocidad, negándose a la piedad del nido que deja en calma. Y teniendo yo más alma, ¿tengo menos libertad? Nace el bruto y con la piel que dibujan manchas bellas, apenas signo es de estrellas, gracias al doctor Pincel. Cuando atrevido y cruel, la propia necesidad le enseña a tener crueldad. Monstruo de su laberinto. Y yo, con mejor instinto, tengo menos libertad. Nace el pez que no respira, una de ovas y lamas, y apenas bajel de escamas sobre las ondas se mira, cuando a todas partes gira, midiendo la inmensidad de tanta capacidad como le da el centro frío. Y yo, con más albedrío, tengo menos libertad. Nace el arrullo, culebra que entre flores se desata, y apenas sierpe de plata entre las rosas se quiebra, cuando músico celebra de los cielos la piedad que le dan la majestad, el campo abierto a su huida. Y teniendo yo más vida, tengo menos libertad. En llegando a esta pasión, un volcán, un Etna hecho, quisiera arrancar del pecho pedazos del corazón. ¿Qué ley, justicia o razón? Negar a los hombres sabe, privilegio tan suave, excepción tan principal, que Dios le ha dado a un cristal, a un pez, a un bruto y a un ave. Unos cuantos de aquellos alumnos. Ella consiguió, antes de que la familia de García Lorca diese el permiso para la publicación de los sonetos del amor oscuro, consiguió todos los sonetos. Yo no sé cómo lo hizo. Me parece que ella encontró una edición en ABC de los años 60, algo así, y los trabajamos en clase. Voy a intentar leer el que me correspondió a mí ya después de todo el estudio que hicimos y tal. Ella tenía unas sillas, estaba allá, la clase estaba al fondo, los alumnos veníamos, nos sentábamos y leíamos al lado de ella. Es esto. Tú nunca entenderás lo que te quiero, porque duermes en mí y estás dormido. Yo te oculto llorando, perseguido por una voz de penetrante acero. Norma que agita igual carne y cero, traspasa ya mi pecho dolorido. Las turbias palabras han mordido las alas de tu espíritu severo. Grupo de gente salta en los jardines, esperando tu cuerpo y mi agonía, en caballos de luz y verdes crines. Pero sigue durmiendo, vida mía. Oye mi sangre rota en los violines. Mira que nos acechan todavía. Y en este momento
Josefina se volvía a la clase y decía, ¿cómo era Federico? Yo quiero recordar a Josefina cuando estábamos estudiando en la Escuela de Arte Dramático, teníamos la clase con ella a las 9 de la mañana y éramos muy pocos, pero era un privilegio, claro. A las 9 de la mañana estábamos media docena y entonces era un privilegio estar con ella. Nos vimos allí durante los 4 años, luego la volví a tratar en la escuela que hizo el teatro clásico y después pues fui a su casa varias veces y nos hemos relacionado. Así que, y lo que más recuerdo de ella es la alegría. Hoy voy a hacer un monólogo dramático, pero eso que decía Ricardo antes, de que transmitía luz, pues lo que yo recuerdo de Josefina es siempre riéndose, aparte de su magisterio, claro. Hago un monólogo de doña María de Molina, la Prudencia en la mujer. ¿Qué es aquesto, caballeros? Defensa y valor de España, espejos de lealtad, gloria y luz de las hazañas. Cuando muerto el rey don Sancho, mi esposo y señor, las galas truecan León y Castilla por jergas negras y bastas. Cuando el moro granadino moriscos pendones saca, contra el reino sin cabeza y las fronteras asalta por la lealtad defendidas, y abriéndose su granada por las católicas vegas, blasfemos granos derrama en civiles competencias, pretensiones mal fundadas, bandos que la paz destruyen, ambiciosas arrogancias. Cubrís de temor reinos, tiranizáis vuestra patria, dando en vuestra ofensa lenguas a las naciones contrarias. Ser mis esposos queréis, y como mujer ganada en buena guerra al derecho, me reducís de las armas. Casarme intentáis por fuerza, y ilustrando sangre hidalga, la libertad de mi gusto es lechera y villana. ¿Qué veis en mí, ricos hombres? ¿Qué liviandad en mí mancha la natural continencia que ha inmortalizado tantas? ¿Tampoco amor tuve al rey? ¿Viví con él mal casada? ¿Quise bien a otra doncella? ¿A quién? Viuda y palabra. Ayer murió el rey, mi esposo. Aún no está su sangre helada, de suerte que no conserve reliquias vivas del alma. ¿Queréis grandes de Castilla que desde el túmulo vaya al tálamo incontinente? De la virtud a la infamia. ¿Conocéisme, ricos hombres? Sabéis que el mundo me llama la reina doña María, que soy legítima rama del trono real de León, y como tal, si me agravian, seré leona ofendida, que muerto su esposo brava. Ya yo sé que no el amor, sino la codicia mala del reino que pretendéis, os da bárbara esperanza de que de ser vuestra esposa. Y al ver la corona sacra sobre las sienes pueriles de un niño, a quien su rey llama Castilla, y en quien don Sancho su valor cifra y retrata, aunque yo su madre sea, ¿me tenéis por tan liviana que al torpe amor reducida en pos de una infame hazaña dalle la muerte consienta, porque reinéis con su falta? Engañáis, os caballeros, que no está desamparada de estos reinos la corona, ni del rey la tierna infancia. Don Sancho el Bravo aún no es muerto, que como me entregó el alma, en mi pecho se conservan fieles y ambrosas llamas. Si porque el rey es un niño y una mujer que me ampara, os atrevéis, ambiciosos contra la fe castellana, 3
almas viven en mí. La de Sancho, que Dios haya. La de mi hijo que habita en mis maternas entrañas. Y la mía, quien se funde en las otras dos. Ver si basta. A la defensa de un reino, una mujer con 3 almas. Intentad guerras civiles, sacad gentes en campaña, que vuestra deslealtad pregone contra vuestro rey las cajas, que aunque mujer, ya sabré, en vez de las tocas largas y el negro monjil, vestirme el arnés y la celada. Infanta soy de león, salgan traidores a caza del hijo de una leona que el reino ha puesto en su guarda. Veré si en vez de la aguja sabrá ejercitar la espada y abatir lienzos de muros quien labra lienzos de Holanda. Hermoso soy sin duda, pensamiento, y aunque honesto también, con ser hermoso, si es calidad del bien, ser provechoso, una parte de 3 que os falta siento. Nise, con un divino entendimiento, os enriquece de un amor dichoso, mas sois de dueño pobre y es forzoso que en la necesidad falte el contento. Si el oro es blanco y centro del descanso, y el descanso del gusto, yo os prometo que tarda el navegar con viento manso. Pensamiento, mudemos de sujeto. Si voy necio tras vos y en ir me canso, cuando vengáis tras mí, seréis discreto. Algunas cosas de cuando he hecho teatro, y la primera vez que yo hice teatro con Miguel Narros, que era mi profesor en esta escuela, bueno, la tercera vez, me ofreció ya una cosa gigante para mí, el primer caballero que hice, que es el de Olmedo. Y empezaba esa historia hablando de un hombre que se enamora a través de unos ojos. La metáfora, el hiperbatón, de esta mujer es que se iba quedando ciega para ver lo que pasaba afuera, y sin embargo cada vez era más fina, mirándonos a lo que llamaba a sus hijos dentro. Yo no sé si algún día lo dijo, pero yo siempre la consideré como una madre. Es una madre a la que nunca llamaba, pero sabía que estaba ahí y, bueno, pues de repente aparecía en los momentos en que más las necesitaba. Y se iba a verme siempre que hacía teatro y me decía una ilusión de la hostia. Bueno, quiero decir, solo porque no se recita, decir la décima con la que empieza el Caballero de Olmedo, precisamente porque habla de los ojos por los que don Alonso entró en el amor. Amor, no te llame amor el que no te corresponde, pues que no hay materia donde imprima forma el favor. Naturaleza en rigor conservó tantas edades correspondiendo amistades que no hay animal perfecto si no asiste a su concepto la unión de 2 voluntades. De los espíritus vivos de unos ojos procedió este amor que me encendió con fuegos tan excesivos. No me miraron altivos, antes con dulce mudanza me dieron tal confianza que esperando correspondencia engendra amor, esperanza. Ojo, si ha quedado en vos de la vista el mismo efecto, amor vivirá perfecto, pues fue engendrado de 2. Pero si tú, ciego Dios, diversas flechas tomaste, no te alabes,
que alcanzaste la victoria, que perdiste si de mí solo naciste, pues imperfecto quedaste. Gracias.
para concluir, y uniendo a las palabras que decía Ignacio al principio de esta velada, realmente esto es una fiesta para Josefina. Y como fiesta yo recuerdo que ella decía que el primer acercamiento que teníamos con el verso era de pequeñitos, con las primeras canciones que oíamos y cantábamos. Nosotros vamos a hacer 2 juegos musicales muy alejados del barroco español, porque son canciones gospel africano y están en zulú, pero seguro que ella se iba a divertir mucho con ellas. Yakanaka Bangeri.